Cristianismo y ciencia. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a ver cómo todo esto se aplica a los sistemas biológicos. ¿Por qué el código genético es un código literal? Y veamos lo fácil que los argumentos del ateo promedio son destruidos. En lugar de explicar esto con mis propias palabras, voy a dejar que lo hagan por mí los expertos en los campos de la genética, la teoría de la información, la informática y otros campos relevantes. Mi objetivo es sencillo. Primero, los ateos de Internet intentan desviarse de su propia ignorancia sobre el tema, acusándome y a otros de no tener las adecuadas credenciales, y por lo tanto, cualquier argumento no es más que un dios de los huecos. Toda una excusa estandarizada. Segundo, mi intención al final de esta discusión es que todos los que se oponen a la premisa de un código genético literal, siendo necesario para que la vida exista, deben desacreditar formalmente los conceptos y posiciones aquí presentados. Para cualquier persona desinformada o tal vez deliberadamente ignorante, ya sea biólogos evolutivos, bioquímicos, estudiantes de posgrado, o cualquier otro experto en paleontología, primatología, virología, etc., que afirme que soy una ignorante, o que los puntos que estoy haciendo no tienen fundamento. Lo siento mucho por ustedes. Después de esto, tendrán mucho con qué trabajar. Haga su reclamo, y deje que el mundo sepa cuál de estos conceptos rechaza formalmente. También, dame el nombre del experto al cual no le entendiste. Y lo más importante, proporcione la prueba en la que niegas mi postura. Como base para esto, permítanme citar las palabras de Hubert Yaaki, de su trabajo, Teoría de la Información, la Evolución y el Origen de la Vida. Dice, información, transcripción, traducción, código, redundancia, sinónimos, mensajero, edición y corrección. Todos son términos apropiados en biología. Toman su significado de la teoría de la información y no son sinónimos ni metáforas, ni analogías. Profundizaremos en uno de sus estudios dentro de un rato. Para comenzar, quiero fundamentar que la información y la teoría de la comunicación tienen mucha importancia para la biología. A pesar del hecho, que parece que muchos biólogos evolutivos operan desde la perspectiva que no están relacionados con su campo de estudio. Leyendo ¿Debería la genética poseer una formación en información teórica? Por Gerald Vattel. Dice, las muchas exitosas aplicaciones de la teoría de la información proporciona ahora una fuerte prueba experimental de su validez en el ámbito de las comunicaciones. Aunque se convirtió en la más poderosa herramienta conceptual disponible en este campo, sigue siendo casi desconocida fuera de la comunidad de ingenieros. Dio forma en gran parte a la actualidad en que vivimos, pero pocas personas se dan cuenta de esto, incluso aunque todo el mundo hace uso diario de sus productos de ingeniería. Que la teoría de la información sea desconocida por los biólogos, no significa que su importancia en el mundo viviente se pase por alto. Un gran número de estudios biológicos se dedican a muchas formas de información y transferencia, y la palabra información es omnipresente en la literatura biológica. Sin embargo, se utiliza con mayor frecuencia con un significado vago. Muchos biólogos parecen ignorar que el concepto científico de información creó una ciencia alcanzando su madurez. Creemos que no habrá un progreso real sobre la importancia de la información en el fenómeno de la vida, a menos que la teoría de la información esté integrada a la biología, como lo ha sido la física y la química. Es bastante obvio para cualquiera que haya prestado atención, que Vattel está diciendo, que está probado que la teoría de la información tiene directas implicaciones para la genética. Incluso en la misma medida que la física y la química. Sin embargo, parece que muchos biólogos realmente no están entendiendo esto, o se niegan a hacerlo. ¿Acaso eso suena como a cualquier activista ateo aquí en Facebook y YouTube? A continuación, voy a mostrarle un gráfico directamente del estudio que se llama Una representación binaria del código genético. Por Louis Nemser. Lo voy a leer, pero quiero que veas por ti mismo que el código binario es directamente aplicable al código genético. Y esto en realidad se presta a algo que discutiré en esta presentación. Ahora, hemos modificado códigos como los Verilog y se han mapeado códigos genéticos. Este y varios otros lenguajes de codificación son actualmente utilizados para programación en la biotecnología. En realidad, se ha convertido en un gran problema y es una de las principales razones de por qué hay tanta contratación de programadores para trabajar en biotecnología. Ahora, sigamos, y es hora de entrar en más detalles sobre el código genético, y quiero señalar algo en relación con el modelo de Shannon. Y estos son los tres reconocidos componentes de la información y sus reglas. Son sintaxis, semántica y pragmática. Estos factores en relación con el código genético están bien explicados en un estudio del 2017 titulado Dos códigos genéticos, sintaxis repetitiva para el ARN activo no codificante, sintaxis no repetitiva para los archivos de ADN.
por Gunter Bizzani. Dice, el código sin comas consistía en un alfabeto de nucleótidos con 4 caracteres y sus bases complementarias, que almacenan información biológica para ser traducido en proteínas por células vivas. Más tarde, Manfred Eigen insistió en que este código genético representa un lenguaje real y no solo una metáfora. En este momento se pensaba que cada lenguaje natural o código se determinaba por las reglas de su sintaxis. Es decir, como los caracteres individuales podrían ser correctamente combinados en una alineación para crear secuencias extendidas de información. El significado de semántica de una determinada secuencia de ADN se define como el resultado proteico de la expresión génica, transcripción y traducción al código de aminoácidos. El concepto de Noam Chomsky de una gramática universal sin contexto, estando presente en las secuencias de nucleótidos, inspirada en la bioinformática para estudiar lo que Manfred propuso a principios de la década de 1970, que consiste en que la vida es física, química e información. Pero en los años 80, la evidencia empírica demostró el hecho de que los lenguajes y códigos naturales son determinados por un tercer nivel de reglas además de gramática y semántica, llamado pragmática. La pragmática representa el nivel de reglas que interconectan los verdaderos usuarios de caracteres, de un lenguaje o código natural, con sus situaciones reales de vida. Esto se refiere al contexto en el que un lenguaje natural o usuario de código se entrelazan. Esto quedó claro con el hecho empírico, de que ningún lenguaje natural se habla a sí mismo, de la misma manera que ningún código natural se codifica a sí mismo. En cualquier caso conocido, hay agentes vivos competentes para generar y usar un lenguaje natural o código. Por lo tanto, la pragmática representa la dependencia del contexto y significado, que se presumía formalmente, que dependía de la estructura de la sintaxis de un lenguaje natural o secuencia de código. La epigenética probó este hecho, que no solo la sintaxis del nucleótido define el producto proteico final, sino las marcas epigenéticas. Eso dice el estudio. Sencillo y fácil de entender. Pero para reiterar, ahora se reconoce que la sintaxis, semántica y pragmática, todos existen en el código genético. No es posible definir todos estos elementos dentro de un código, a menos que el código realmente exista. Alguien que diga lo contrario, es un ignorante o está desesperado por evitar aceptar la realidad. Sin embargo, quiero ampliar sobre esto y eliminar cualquier posibilidad de juegos semánticos. Uno de los puntos que normalmente hago es la asignación arbitraria del valor del alfabeto. En caso de que no hayas prestado atención, este punto específico es parte del reto que presenta el código. Además, no lo puedo enfatizar lo suficiente. La física y la química determinista explicando todo esto ha sido desmantelada. Su continuo uso solo demuestra ignorancia deliberada o simplemente estupidez absoluta. Para eliminar todas las dudas sobre esto, leamos ahora un estudio de Marcelo Barbieri, llamado ¿Qué es la biología del código? Dice, debemos enfrentar el problema sobre la realidad de los códigos orgánicos. ¿Son códigos reales? ¿Existen en los sistemas vivos? Es un hecho que el código genético ha sido universalmente aceptado en la biología moderna. Pero no seamos ingenuos al respecto. Lo que ha sido aceptado es el nombre de código genético, no su realidad ontológica. Más precisamente, el código genético ha sido aceptado bajo la suposición que sus reglas son determinadas por la química y no tienen la arbitrariedad que es esencial en cualquier código real. La premisa teórica de esta suposición es la creencia de que no pueden haber reglas arbitrarias en la naturaleza, y esto inevitablemente implica que el código genético es una entidad metafórica y no un código real. Esta idea tiene un largo historial. Y no olvidemos que por muchas décadas ha sido la visión dominante en la biología molecular. El primer modelo del código genético fue la teoría estereoquímica, una idea propuesta por George Gamow en 1954. Y más tarde repropuesto por muchos otros autores, que afirmaban que las relaciones entre codones y aminoácidos fueron el resultado de relaciones estereoquímicas. El segundo modelo canónico fue la teoría de la coevolución, propuesta por Wong, según el cual, el código genético coevolucionó con las vías bioquímicas que introdujo nuevos aminoácidos en síntesis de proteínas. Ambas teorías implican que las reglas del código genético están químicamente determinadas y no hay arbitrariedad. Ha llevado mucho tiempo y mucho trabajo experimental para revertir esta conclusión. Pero finalmente, se ha demostrado que no existe un vínculo determinista entre codones y aminoácidos, porque cualquier codón puede estar asociado con cualquier aminoácido. Esto significa que las reglas del código genético no descienden de la necesidad química y en ese sentido son arbitrarias. En otras palabras, tenemos la evidencia experimental de que el código genético es un código real. Un código compatible con las leyes de la física y la química, pero no es dictado por ellos.
Nuestro problema, por lo tanto, es hacer un balance de esta realidad y tomarlo en cuenta. Eso dice el estudio. Podría detenerme aquí, pero mi objetivo es no dejar ninguna duda al respecto. Así que ampliemos ahora el concepto del mapeo del código, que fue discutido anteriormente, y la necesidad de adaptadores en relación con la traducción. Sigamos entonces con el mismo estudio. Dice, un código se define como un mapeo entre los objetos de dos mundos independientes, que se implementan por los objetos de un tercer mundo llamado adaptadores. El código genético, por ejemplo, es un mapeo entre codones y aminoácidos, que se implementa mediante transferencias de ARN mensajeros. Un único código de traducción es un mapeo entre el primer y el segundo mensajero, que es implementado por los receptores moleculares. El código Morse es un mapeo entre las letras del alfabeto y grupos de puntos y guiones que son implementados por circuitos neuronales según un conjunto de reglas aprendidas. El punto clave es que los códigos de ingeniería transforman una línea secuencial, ABC, en otra secuencia lineal. A, B, 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 C, 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 que pertenece al mismo mundo alfabético, mientras que el código genético transforma la secuencia lineal de nucleótidos en una secuencia lineal de aminoácidos que pertenece a un mundo alfabético diferente. El resultado es que el código genético y otros códigos orgánicos requieren de adaptadores para crear puentes entre mundos, mientras que no se requieren de tales adaptadores en los códigos de ingeniería. Ese es el estudio. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto y por qué hacen la distinción entre el código Morse, el código genético y los códigos de ingeniería, y por qué un tipo necesita un adaptador y el otro no? Responden a estas preguntas en las últimas dos oraciones, que apoyan aún más mis argumentos. Voy a leerlos de nuevo. El punto clave es que los códigos de ingeniería transforman una línea secuencial, ABC, en otra secuencia lineal. A, B, 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 C, 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 que pertenece al mismo mundo alfabético, mientras que el código genético transforma la secuencia lineal de nucleótidos en una secuencia lineal de aminoácidos que pertenece a un mundo alfabético diferente. Ahí lo tienen. El resultado es que el código genético y otros códigos orgánicos requieren de adaptadores para crear puentes entre dos mundos, mientras que no se requieren de tales adaptadores en los códigos de ingeniería. Y ahora, solo para reconfirmar el componente arbitrario de los códigos. Dice, lo que es esencial en cualquier código es la arbitrariedad de sus reglas. Y bien podemos reconocer que hay reglas arbitrarias de correspondencia entre objetos que pertenecen al mismo mundo, así como entre objetos que pertenecen a dos mundos diferentes. Eso dice. Continuemos con más detalle en relación con la estructura del código genético. La información de Shannon, sistemas de comunicación y codificación de bloques de mensajería, y su importancia para el código genético, extensiones alfabéticas, y también porque a menudo uso ASCII o Unicode, a modo de ejemplo, de cómo todo esto es aplicable. Así que ahora vamos a sumergirnos en el origen de la vida en la Tierra, y la teoría de la comunicación de Shannon de 1992, por Hubert Hiaki. Y asegúrate de poner atención sobre el aspecto no material del mensaje, frente a lo medible de la información al principio. Dice así. Como todos los mensajes, el mensaje de la vida no es material, pero tiene un contenido de información medible. Por supuesto, el mensaje genético, aunque no es material, debe ser grabado en materia o energía. Un alfabeto binario que consta de ceros y unos, cada uno contiene un bit de información, se utiliza como el alfabeto en computadoras y en toda tecnología de comunicación. Los alfabetos receptores en todas las aplicaciones tienen más de 2 letras. Los alfabetos binarios deben ser extendidos formando pares, tríos, cuartetos, y así sucesivamente, para formar alfabetos receptores mayores a 2. Estos alfabetos se denominan primero, segundo, tercio y así sucesivamente, extensiones del alfabeto primario binario. Estas extensiones se denominan bytes. El uso de un codón iniciador y codones, para terminar la secuencia, y la comprensión de que el código genético es un código en bloque, como los códigos de barras discutido anteriormente, hace innecesario suponer que se necesitan comas. El alfabeto fuente del código genético son los 4 nucleótidos del ADN y del ARN mensajero. Por lo tanto, cada nucleótido tiene un byte de 2 bits. La primera extensión de ese alfabeto cuaternario tiene 16 letras. Eso no es suficiente para codificar los 20 canónicos aminoácidos, que son transcritos en la proteína. En consecuencia, la naturaleza ha ido a la segunda extensión del alfabeto de 64 letras. Por lo tanto, el código genético tiene un byte de 6 bits, generalmente llamado codón. A veces un codón se le dice palabra, pero esto es claramente inapropiado. El codón es una letra en la segunda extensión del alfabeto del ARN mensajero. La proteína es la palabra. El código genético, que se muestra en la tabla 2, posee varias propiedades con el código postal, y sus 4 últimos dígitos y el código informático ASCII. El código genético es un código de bloque, porque todos los codones son tripletes.
El código genético es distinto y decodificable de forma única, porque un sencillo codón de metionina, A, U, G, y a veces los codones de leucina, U, G, y C, U, G, sirven como señal de partida para la secuencia de proteínas, y realizan la misma función al comienzo como en CIP+4. Como en el código postal. Es un dato curioso, muy relevante para el origen de la vida, que el código genético está construido para enfrentar y resolver los problemas de comunicación y de registro, bajo los mismos principios encontrados, tanto en los sistemas de información genética, como en los códigos de sistemas informáticos de comunicación modernos. El origen de un código genético bastante preciso, es lo que se conoce como puente de asnos en geometría, en el que hay que cruzar para pasar sobre el abismo que separa la cristalografía, la química de los polímeros y la física de la biología. Como mencioné anteriormente, no hay nada en el mundo físico-químico que remotamente se asemeje a reacciones siendo determinadas por la secuencia y los códigos entre secuencias. La existencia de un genoma y el código genético separa a los organismos vivos de la materia no viva. Eso dice el estudio. En este punto espero que la clara distinción entre la materia viviente y la materia inerte haya quedado claro, y que ninguna persona racional continúe afirmando que el código genético no es realmente un código en el sentido literal. Sin embargo, estoy segura que algunos lo harán. Así que pasemos a otro descubrimiento, discutido en un estudio de 2017, que amplía la aplicación y la interpretación contextual. Se llama, el caso para el código genético como triplete de códigos. Dice, la eficiencia de la traducción del codón en el ser vivo está controlada por muchos factores, incluido el contexto del codón. Sobre el flagelo del gen de la salmonela, los efectos de la traducción en la sustitución de codones, THR6 y PRO8 del flagelo, produjo un rango de 600 veces en la actividad del flagelo. Otros cambios en THR6 y LEU9 resultaron en un rango doble en la actividad del flagelo. El nivel de actividad del flagelo, producido por cualquier disposición de los codones, era directamente proporcional al grado de estancamiento de los ribosomas en codones sinónimos. Supresores sinónimos de codones que han corregido el efecto de la traducción defectuosa del alelo del flagelo, se restringieron a 2 codones que flanquean el defecto de la traducción del codón. Los diversos arreglos de codones no tenían efectos aparentes sobre la estabilidad del ARN mensajero del flagelo, o en las estructuras secundarias predichas del ARN mensajero. Nuestros datos sugieren que la eficiente traducción del ARN mensajero está determinada por un triplete del código genético. Eso es que la eficiencia de traducir un codón en particular está influenciado por la naturaleza adyacente inmediata de los codones flanqueantes. Un modelo que explica los efectos de estos codones sugiere que el reconocimiento de los codones, por el factor de elongación de un ARN de transferencia, es iniciado por las interacciones del enlace de hidrógeno entre los 2 primeros nucleótidos del codón y anticodón, y luego se estabiliza por la energía de apilamiento sobre los 3 codones sucesivos. El código genético para la vida es un código de base triplete. Se sabe que codones adyacentes pueden influir en la traducción de un codón determinado. Mostramos que la traducción del ARN mensajero de un determinado codón puede verse afectado por los 2 codones anteriores. Los datos presentados aquí respaldan un modelo en que la presión selectiva evolutiva sobre un solo codón ha abarcado 5 codones sucesivos, incluidos codones sinónimos. Este trabajo proporciona una base para la interpretación de cómo una sola base de ADN pueden afectar a la traducción sobre múltiples codones, y debe ser considerado en la caracterización de los efectos en los cambios basados en el ADN sobre las enfermedades humanas. Eso dice. Cada vez que leo eso, me sorprende considerar la realidad de que hay una interpretación basada en el contexto de un mensaje, que se está transmitiendo a través de una secuencia específica de moléculas. Parece que al igual que lo hacemos en nuestros códigos de bloque, como se menciona en los artículos anteriores, el contexto puede influir en algunos casos alterando la semántica de un mensaje. Y lo que es aún más sorprendente, es que la gente todavía discute que esto haya sucedido por azar en lugar de un agente inteligente. Sin embargo, a pesar de todo lo cubierto hasta ahora, es probable que todavía haya gente que quiera aferrarse a las desinformaciones de los ateos, que afirman que no se trata de un código real. Veamos lo que se conoce y lo que honestamente es bastante impresionante. Y eso es el código multiplexado, el procesamiento de la información en genética, el cual es un campo emergente. Dice, un importante campo de investigación es la estimación de la entropía en las secuencias de ADN. La entropía de las secuencias se utilizó esencialmente para reconocer y caracterizar varias regiones de secuencias de ADN. En estos estudios, el ADN se considera como datos digitales usando un alfabeto cuaternario. Esto implica algunos trabajos muy cercanos con la comunicación digital. Muchos estudios se ocupan de la codificación y especialmente con esquemas de codificación de errores. No obstante, otro componente clave en los sistemas de la comunicación es el origen de la codificación. En este estudio, compararemos el código genético con un método reciente denominado códigos multiplexados.
Antes de profundizar en el estudio, observa que mencionaron esquemas de errores de codificación y cuántos estudios se está llevando a cabo para encontrar los códigos de corrección de errores. Esto es algo que ni siquiera he tocado en esta presentación, pero vamos a decir que sin ellos, no es ni remotamente plausible que la vida exista. Más allá de eso, sabemos que la corrección de errores es ejecutado, pero ahora solo estamos arañando la superficie de lo que esos códigos realmente son. Ahora volvamos al estudio. Dice, primero, presentaremos el código genético. Esta presentación se centrará en algunas características importantes del código. Degeneración, universalidad. En la sección 3 presentaremos un reciente método de codificación, denominado códigos multiplexados. Notaremos algunas similitudes en la construcción de códigos multiplexados con el código genético. En la sección 4, vamos a ver la comparación entre estos códigos, teniendo en cuenta los datos genéticos de varios estudios de especies. El código multiplexado descrito en la sección anterior tiene numerosas similitudes con el código genético. De hecho, palabras codificadas en el código genético, o los codones, tienen una longitud como en los códigos multiplexados. Además, el número de codones de 64 es mucho mayor que el número de elementos necesarios, de 20 aminoácidos y la señal de alto. Por lo tanto, estos elementos de origen pueden ser considerados como la fuente de alta prioridad, y estar asociados a subconjuntos de codones llamados clases de equivalencia. Anteriormente, esta característica se denominaba degeneración del código genético. En la introducción de códigos multiplexados, las palabras codificadas estaban compuestas de elementos binarios. En genética el alfabeto utilizado es cuaternario. A, G, T, C. Esta diferencia no es muy importante desde el punto de vista conceptual, pero parece inversamente interesante. De hecho, los códigos multiplexados utilizan la redundancia inherente de un código de longitud fija, para transmitir una fuente secundaria de información. Podemos ver que se alcanza el máximo para un alfabeto cuaternario, como el utilizado en el código genético. De acuerdo con la teoría del código multiplexado, esta redundancia se puede utilizar para transportar información de una fuente secundaria. Esta observación puede ser un argumento nuevo, a favor de cuál es el tamaño óptimo para el alfabeto genético. Todas las observaciones anteriores muestran que hay un vínculo entre códigos multiplexados y el código genético. Con el fin de validar este vínculo, ahora estudiaremos las clases de equivalencia del código genético. Otra rápida explicación de la importancia de lo que están discutiendo aquí. Simplemente, traten de recordar el número de veces que han oído decir a los ateos y evolucionistas que todos estos codones sinónimos son claramente prueba en contra de que el código haya sido diseñado de forma inteligente. Después de todo, si hubiera un diseñador, sería simple. ¿Cierto? ¿Por qué tenemos estos codones duplicados? Bien, básicamente lo que estos tipos están diciendo en el estudio realmente apoya mi punto. Bueno, en primer lugar, hasta hace poco no sabíamos incluso qué buscar. Y como dije en el comienzo, según ellos en este estudio, la codificación multiplexada es un concepto relativamente nuevo. Por lo que la premisa de aplicarlo a la genética, en términos de entenderlo, no existía porque los humanos ni siquiera lo sabíamos. Pero bueno, resulta que en realidad es directamente aplicable. Así que si eres de esas personas que todavía sigue regurgitando todo aquello de que no hay diseñador, todo lo que realmente estás haciendo es mostrar cuán desinformado estás. Ahora regresemos a la investigación. En este estudio hemos presentado similitudes entre el código genético de organismos vivos y los códigos multiplexados recientemente desarrollados para la codificación. Dice, los códigos multiplexados explotan la redundancia inherente de un código de longitud fija para transmitir información desde una fuente secundaria. De esta manera, los códigos multiplexados pueden llegar a niveles de compresión de una variable de códigos de longitud para una fuente de alta prioridad, mientras previenen el problema de desincronización debido a errores en las palabras codificadas. Hemos comparado el código genético, según la teoría del código multiplexado. En nuestra comparación, también hemos tomado en cuenta algunas características del código genético. En particular, el hecho de que el código genético es el mismo para todas las especies. Nuestros experimentos muestran que el código genético es casi óptimo según la teoría del código multiplexado. De hecho, nuestro estudio implica una comparación de las tasas de compresión. Por construcción, los códigos multiplexados tienen como objetivo minimizar la longitud media de la fuente con alta prioridad. Hemos señalado que el código genético está cerca de los resultados obtenidos por códigos multiplexados en relación con la representación de las secuencias de aminoácidos. Además, la redundancia de la representación de una fuente de alta prioridad con un código de longitud fija se utiliza en códigos multiplexados para transmitir la información desde una segunda fuente. También hemos demostrado que la redundancia que se encuentra dentro del código genético es muy parecido a los que se encuentran en los códigos multiplexados. Parece también que el uso de un alfabeto cuaternario para el código genético
maximiza la cantidad de información secundaria transmitida por palabras codificadas, lo cual es interesante al considerar la teoría de códigos multiplexados. ¡Wow! Déjame leer esa línea una vez más. Dice, parece también, que el uso de un alfabeto cuaternario para el código genético maximiza la cantidad de información secundaria transmitida por palabras codificadas, lo cual es interesante al considerar la teoría de códigos multiplexados. Resulta que el código genético no solo es un código estándar, también es capaz de maximizar la transferencia de una capa secundaria de información. Señoras y señores, les pido sin rodeos. ¿Cómo algo puede ser analizado y encontrado ser óptimo en comparación con otros posibles códigos, no solo para una capa de código, sino para uno secundario y no ser un código? Honestamente, se está volviendo ridículo escuchar a los evolucionistas y ateos, e incluso algunas personas supuestamente educadas afirmar que esto no es cierto, y luego ir más lejos, cuando argumentan que los códigos binarios son mejores. En realidad, no. No fuimos capaces de utilizarlo cuando desarrollamos originalmente nuestra tecnología informática. Pero sigamos, y voy a leer de los modelos de ingeniería para la biología de sistemas. Esto es un documento fascinante, se va a poner interesante. Así dice. La biología de sistema adopta un enfoque de ingeniería de sistemas, para caracterizar procesos biológicos. Como tal, la biología de sistemas necesariamente se basa en el uso de formalismos de modelado, para sintetizar datos en un marco matemático. En este trabajo mostramos que la célula es un sistema informático integrado, y como tal, varios formalismos de modelado son apropiados para su uso en el contexto de la biología de sistemas. Además, esto revela que las disciplinas de ingeniería de sistemas, ingeniería eléctrica e ingeniería química, son relevantes para el desarrollo de modelos de biología de sistemas. La célula es un sistema informático integrado, porque tiene las propiedades de una arquitectura de sistemas integrada. Funciona simultáneamente con varios algoritmos químicos y autónomos actores que actúan en paralelo. Es reactivo y vive, porque una respuesta demasiado lenta abortará algoritmos químicos, posiblemente resultando en la muerte de la célula. Es robusta, porque es capaz de adaptarse a las condiciones cambiantes. Por último, el sistema es heterogéneo, en que cada proteína constituye un tipo único de elemento de procesamiento. Reconocemos que la célula es probablemente más que un sistema integrado. Pero ciertamente no es menos que un sistema integrado. Ahí lo tienes. Las palabras que acabas de escuchar obviamente corroboran lo dicho a lo largo de esta presentación. ¿Cómo puede un sistema informático integrado funcionar, sin fuentes de código, sin reglas lógicas, sin reconocer libremente los componentes necesarios para el procesamiento de la información? Ateo, te he puesto numerosos ejemplos y los has negado. Ahora, esta realidad te lleva a tomar una decisión. Basado en la evidencia presentada, debes llegar a la conclusión, que es plausible, no solo para la fuente de código se crease a sí mismo, sino también el hardware. Ambos ocurrieron sin ninguna dirección de un agente inteligente, o si lo hubo. Si concluyes que fue lo segundo, entonces ahora debes preguntar, ¿cuál agente inteligente es el más plausible? Si has concluido que fue lo primero, piensa críticamente y pregúntate. ¿Es lógico, plausible y probable, que estas cosas llegaran a existir por azar, o es más racional concluir que se necesita un agente inteligente para que existan? Si es así, aquello que acostumbran decir, no sabes cómo se hizo, por eso crees que fue Dios, se vuelve una afirmación obviamente inmadura y mezquina, quiero decir, son risibles y muestran ignorancia e inmadurez. Para ser honesta, simplemente quiero destruir el chiste de que los algoritmos genéticos y la programación genética se han convertido en una estrategia evolutiva cuando son mencionados como supuesta evidencia para la evolución. Leamos rápidamente un estudio revisado por pares del 2018 sobre este tema. Dice, nuestro análisis sobre la literatura muestra que nadie ha logrado evolucionar un software desde cero. En otras palabras, el algoritmo darwiniano funciona en teoría, pero no funciona en la práctica cuando se aplica a un software de producción. La razón por la que no evolucionamos el software es que el espacio de trabajo de los programas es muy grande y discreto. Aunque la heurística por el método de escalada en cálculos evolutivos son excelentes, en la resolución de muchos problemas de optimización, fallan en el dominio de aptitud no continua. Esta es también la razón por la que no evolucionamos vida artificial compleja, o nuevos diseños de ingeniería. Eso es lo que dice el estudio. A lo largo de todo este trabajo, van a emplear muchas citas para apoyar esta posición y esta es solo una de ellas. Dice, los algoritmos genéticos no escalan bien con la complejidad. Es decir, el número de elementos que están expuestos a la mutación es grande. A menudo hay un aumento exponencial en el tamaño. Esto hace que sea extremadamente difícil usar la técnica
en problemas tales como diseñar un motor, una casa o un avión. Con el fin de hacer tales problemas manejables evolutivamente, deben desglosarse en la representación más simple posible. De ahí que algoritmos evolutivos codifican diseños de aspas de ventiladores en lugar de motores, formas de edificios en lugar de planos detallados de construcción, y alas en lugar de diseños completos de aviones. El segundo problema de la complejidad es el problema de cómo proteger las piezas que evolucionaron para representar buenas soluciones a partir de una mutación destructiva mayor, particularmente cuando la aptitud de su estado físico requiere que se combinen bien con otras partes. Wow, bueno, yo diría que se trata de una crítica muy directa e inevitable de la premisa completa de cuando la vida surge a través de procesos no dirigidos. Mutar hacia la formación de un nuevo plan corporal, a través de un proceso microevolutivo y así sucesivamente, pero será en otra ocasión.